y vi la luz. Jesús, hay salvación, no vuelvo atrás, Él me rescató, no hay temor que me pueda dar, la muerte al fin vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí, estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, Vamos, díselo. Dios, todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. 1, 2, 3. Dios, todo es para tu gloria. 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 Vamos a adorar. Vamos, levanta tus manos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Vamos, familia, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón y declaramos que La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Vamos, díselo fuerte. Y santo, santo, eres tu Dios poderoso eres. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso eres. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso eres. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres vamos a decírselo por última vez. Vamos a decirle poderoso. Y poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos, levanta tus manos al cielo. Comienza a orar a Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado
tu Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Vamos, iglesia, díselo. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. Esta muerte dormido, Jesús Resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi todo él regresará, su rostro resplandecerá y en su presencia estaré cara a cara, le veré. Comienza a orar a Jesús, levanta tu voz. Señor, gracias por haber muerto en esa cruz por nosotros. Gracias porque diste tu vida para salvarnos. Y hoy te agradecemos, somos salvos por tu gracia. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor. Señor mi Dios les bendiga, amada iglesia. Qué hermosa canción. Realmente tiene un fundamento básico para nuestra fe en Jesús. Y me encanta este canto porque nos habla de una adoración a nuestro Dios,
por lo que Él representa para nosotros en Jesucristo, que es su muerte como sacrificio, que es su resurrección, pero que también es la promesa de la segunda venida de Jesús. Así es que qué bendición poder alabar de esta forma a nuestro Dios con esos principios básicos, importantes, fundamentos sólidos en nuestra vida de fe. Y gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, es una bendición que estés conectado. Sabemos que todavía las restricciones que tenemos son importantes para poder asegurar y guardar o resguardar nuestra salud y evitar contagios. Por eso es que todavía estamos a través de la iglesia online para poder compartir este tiempo de adoración, de alabanza, pero también de esa enseñanza de la palabra de Dios. Así es que te damos una cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Si es la primera vez que tú estás conectado a esta congregación y en nuestra casa, pues te damos una cordial bienvenida y por supuesto que agradecemos a Dios por tu vida. Pero también si ya eres parte de la iglesia, por supuesto que muy contento de saber que Dios tiene siempre algo nuevo, algo fresco para nuestras vidas, como el día de hoy lo tendremos y lo recibiremos a través de la palabra de nuestro Señor, y en algunas ocasiones también es la firmeza de la palabra de Dios en nosotros. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, te saludamos desde aquí en este municipio de Plan de Ayala, Tihuatlán, que es a donde Dios nos ha puesto y nos trajo a este lugar para poder hacer iglesia, pero también sobre todo compartir ese mensaje de paz, de esperanza que hoy por hoy necesitamos. Por eso no podemos nosotros dejar de hacerlo. Así es que te saludamos en donde tú estés, desde donde nos estés, de donde te estés conectando, y te mandamos un abrazo. Bien, hoy vamos a tener un mensaje que nos compartirá el hermano Samuel López. Él va a estar con nosotros hoy compartiéndonos un mensaje, pero antes de que él pueda pasar y comparta ese mensaje, yo quisiera recordarte un breve pasaje de la Escritura que nos habla precisamente de la importancia de la palabra de Dios. Y este pasaje dice de la siguiente manera, es el Salmo 19 del 7 al 8, y a mí me encanta este pasaje porque dice lo siguiente. Fíjate lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es que dice que es perfecta. Después dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y por último dice también: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Me encanta este pasaje porque nos habla de conversión del alma, nos habla acerca de la fidelidad de Dios en su palabra, y nos habla también de que podemos hacer de un corazón alegres. Y la palabra, déjame decirte que muchas veces nosotros llegamos a ponerla a un lado solamente, o hay veces que llegamos a casa y no la leemos. Nos estamos perdiendo de lo mejor, porque alegra el corazón, dice este pasaje. Así es que vamos a dar lugar al mensaje de la palabra de Dios, que en esta ocasión lo trae nuestro hermano Samuel López. Que el Señor les bendiga en esta hora, queridos hermanos que están en su casa en esta ocasión, iglesia en casa. Como ya se nos ha dicho, por causa de las autoridades, nos han dicho que nos quedemos en casita, no se puede hacer una reunión presencial, pero yo sé que muchos de ustedes, a pesar de que se hace a través de las redes, a través de esa transmisión, están al pendiente del mensaje de la palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora, y vamos a usar dos versículos de la palabra del Señor. Vamos a utilizar el libro de Juan, el capítulo 16 y el versículo 13, y también vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 10. Juan 16, versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 20, dice así. Perdón, versículo 10 dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice así. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Padre. Gracias por tu amor, por tu gracia sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por extender tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. Señor, en este momento vamos a escudriñar tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora, Padre. El propósito siempre, Señor, es que salgamos edificados con la palabra que tú nos das. Y ruego que tu Espíritu Santo respalde esta palabra ahora. Las personas que van a estar oyéndola a través de esta transmisión, Padre Celestial, sean, Señor, tocadas por tu Espíritu Santo. Hable tu Espíritu Santo a su corazón, Señor, y tomen, Señor, esta palabra para sus vidas, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. En este mes de enero, la iglesia Emmanuel está cumpliendo años de su fundación. Fue a principios de los años 80, 84, 85, por ahí así, cuando el pastor Fernando López, Dios le hizo sentir regresar a Poza Rica. Y al llegar a este lugar, nació en su corazón levantar una iglesia donde se compartiera la palabra del Señor. Ha sido desde entonces una larga carrera de más de 30 años, donde Dios ha respaldado su obra. Y como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sin embargo, queridos hermanos, en estos momentos que está pasando nuestro país y el mundo en general, es necesario recordar a la iglesia la importancia que tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque las cosas no van a mejorar. A lo mejor empiezas a pensar, hermano, usted está siendo muy catastrofista, pero quiero decirte una cosa: si en verdad crees o creemos que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está ya a las puertas, entonces las cosas se van a poner peor. Porque si tú analizas la palabra de Dios, empezando por Mateo 24 y todas las demás escrituras que nos habla de las cosas que van a pasar cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, te darás cuenta que van a ser situaciones pero muy, muy difíciles. Conforme se acerca el retorno de nuestro Señor Jesucristo, las cosas van a empeorar. No lo digo yo, o sea, yo lo que veo en la palabra es eso. Por eso insisto, a lo mejor tú estés pensando, el hermano está siendo muy catastrofista, no lo sé, pero yo lo único que sé es lo que veo en la palabra de Dios. Lee Mateo 24 después del mensaje o en la semana y analiza las cosas cuando Jesús habla, cuando Él llega, y lee el contexto, o sea, lo que viene antes del texto, de cuando Él habla de su regreso, te darás cuenta de lo que está diciendo. Lee las cartas del apóstol Pablo cuando habla precisamente de la venida del Señor Jesucristo, verás cómo Él está diciendo cómo van a estar las cosas. Yo quisiera aquí decirte que la iglesia va a hacer esto, la iglesia va a hacer otro, pero lo que yo veo, querido hermano, y quiero decírtelo en esta hora de todo corazón, lo que yo veo
es que viene un momento, pero muy difícil para la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, no estoy hablando nada más de la iglesia Manuel. Estoy hablando de la iglesia en general, que es el cuerpo de Cristo. Iglesia que se reúne aquí, que se congrega en Totolapa, que se congrega en Poza Rica, que se congrega en varias partes del mundo y en México. Y como las cosas, queridos hermanos, se van a poner difícil, quiero hablar en esta hora y quiero que escuches, porque hoy en estos tiempos se cumple años la iglesia desde que fue fundada. Y qué importante, yo quiero hablar sobre esto, sobre la necesidad de la iglesia de depender del Espíritu Santo en estos tiempos difíciles. La necesidad de la iglesia de depender del Espíritu Santo en estos tiempos difíciles. Lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, cuando Jesús iba a entregar su vida por nosotros y regresar con su Padre, habló de una promesa para el creyente. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 y 16, dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 26 dice lo siguiente: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él estaba a punto de dar su vida por nosotros y le habló a sus discípulos de la necesidad que ellos iban a tener de que el Espíritu Santo estuviera en su vida. Y después de que Él murió y resucitó y se le apareció a sus discípulos y a varios hermanos más, antes de ser recibido en el cielo y sentarse a la diestra de Dios, le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos capítulo 1, el versículo del 4 y 5: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús sabía lo que la iglesia iba a enfrentar. Jesús sabía que la iglesia sin el Espíritu Santo no iba a poder con la tarea encomendada. Él les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y le dijo en muchas ocasiones que por causa de Él ellos iban a ser perseguidos. Y Él sabía que sin el Espíritu Santo ellos no iban a poder cumplir esa misión. Y por eso por un lado les dice: yo me voy a ir, pero les dejo al Espíritu Santo, Él los va a llevar a toda verdad. Y antes de partir dice: no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Sabía lo que la iglesia iba a enfrentar, sabía lo que la iglesia iba a necesitar, dirección, sabía que la iglesia tendría que avanzar con el accionar del Espíritu Santo. En estos tiempos, queridos hermanos, que nos han tocado vivir, es necesario que retomemos esa importancia que tiene el Espíritu Santo para la iglesia. Entonces veamos de qué manera cobra importancia el accionar del Espíritu Santo hoy en día
analizando la vida de la iglesia primitiva. Primero yo quiero que veamos algo bien importante. Cómo a veces como iglesia actuamos cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Hechos 1, versículo 23 al 26. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Ellos todavía no había llegado el Espíritu Santo, no había descendido, no los había llenado. Había una necesidad que cubrir. Oraron a Dios, pero lo que ellos hicieron fue echar suertes. Y la persona que le cayó la suerte, pues que tú eres el escogido, pues tú vas a cubrir este espacio. No se ve la dirección del Espíritu Santo ahí. Sí oran, pero no se ve una indicación clara del Espíritu Santo que dice: a este yo le he elegido. Sino que echan suertes. Y al que le cayó la suerte, entonces tú eres el bueno. Entonces, muchas ocasiones cuando como iglesia oramos a Dios y consideramos algunas cosas que realizar, y está bien, se hacen, se llevan a cabo, tienen, voy a decir, éxito incluso, pero la pregunta es: ¿están siendo dirigidas por el Espíritu Santo o no? Porque se pueden hacer las cosas. Entonces, queridos hermanos, en la iglesia primitiva cambia su forma de actuar, porque en el capítulo 2 dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un promedio de 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo, y a partir de ahí empiezan ellos a ser guiados por el Espíritu Santo. La iglesia empieza a crecer de una manera exponencial, y esto provoca una persecución. Son amenazados para que no hablen de Jesucristo. Y cuando ellos son amenazados para que no hablen de Jesucristo, ellos piden ayuda a Dios. En Hechos capítulo 4, en el capítulo 4 del libro de Hechos, el versículo 29 al 31 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos fueron amenazados para no hablar de Jesucristo. La iglesia empezó a ser perseguida, y ellos no querían dejar de hacerlo. Y dice la Biblia que ellos le pidieron a Dios. En su corazón ellos decían: Señor, queremos seguir hablando tu palabra. Y oraron a Dios, y la respuesta de parte de Dios fue que una vez más desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos empiezan y siguen hablando la palabra del Señor. Yo no sé si tú no lo veas, pero yo te lo voy a decir hoy. Viene un fuerte ataque a la iglesia. De hecho, ya lo estamos viviendo. Cuando el gobierno expresa que la iglesia no es esencial, está menospreciando la iglesia, y no le importa que la iglesia se cierre. Y ahorita tú me puedes mencionar: es que tenemos las redes, querido hermano. Pues ahí en las redes, ahorita en las
por las redes se está exponiendo esta palabra, y es cierto, que bueno, gracias a Dios por ello, pero va a llegar el momento en que ni allí se va a poder hacer. Y no te voy a decir, es que ya estamos muy lejos, estamos muy cerca. Si tú ves las noticias ya en varios lugares, o los mismos que están, los dueños de las redes están cerrando voces que no quieren que hablen. El gobierno está creando leyes que van en contra de los mandamientos de Dios. Y esas leyes, hermanos, crean penas para que nadie hable en contra de ellas. Toda persona que hable en contra de ellas, esa persona puede ser encerrada en la cárcel. Todo lo que digas en redes, simple y sencillamente, si alguien dice, me está ofendiendo por lo que está hablando, hermanos, cuando el cristiano va a tener que hablar la palabra tal y como es. Y cuando suelte esa palabra, no va a faltar quien diga, me está ofendiendo, cancélele su canal. Entonces va a ser necesario, hermanos, que la iglesia sea llena del Espíritu Santo para poder seguir haciendo la obra que Jesucristo mandó a la iglesia. Porque la iglesia no puede detenerse, la iglesia tiene que seguir predicando la palabra, la iglesia tiene que seguir salvando almas. Pero va a haber un momento en que va a estar uno como que acotado por el mismo gobierno. Y entonces cuando la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para que la guíe sobre lo que se va a hacer, para que siga cumpliendo con la misión que Dios le ha encomendado. Es necesario entonces entender que en los tiempos finales la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo. Otro pasaje que nos indica la importancia del Espíritu Santo en la iglesia lo encontramos en Hechos capítulo 6, del 1 al 3. Dice: en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Te das cuenta que en esta ocasión están pensando en varones que pueden ser útiles para la obra, pero están manejando 3 conceptos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría? Están entendiendo la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora no echaron suertes. A ver, vamos a ver a quién le toca, y los que le tocan la suerte son los que van a atender la mesa. Ahora ya no hicieron así. ¿Te das cuenta cómo ya no hicieron así ahora? Se fijaron en personas que tenían buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia primitiva, hermanos, tenía una comunión con el Espíritu Santo. Hechos 28, versículo 29, dice así: y el Espíritu, escucha, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Primero Felipe está en un lugar, no sé si estaba orando, no sé si estaba acostado, no sé si estaba sentado, pero el Espíritu Santo le dice: levántate y ve hacia el sur. Y ya estando ahí donde el Señor lo había mandado, él escucha la voz del Espíritu y le dice: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí es cuando le habla al eunuco etíope de la palabra, y el etíope es bautizado y lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 10, versículo 19, está en este caso, en el caso de Pedro, y dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, una vez más escucha la voz del Espíritu. Le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Eran los enviados por Cornelio, el centurión, que también necesitaba que le hablaran la palabra de Dios.
En el capítulo 11, versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, esos pasajes nos hablan de que había una intimidad entre la iglesia y el Espíritu. Había una comunión entre la iglesia y el Espíritu. Ellos sabían lo que el Espíritu Santo quería que hicieran. El Espíritu Santo hablaba a su vida y ese era el accionar que ellos tomaban. En este caso, en el caso del profeta Agabo, dice que el Espíritu Santo le dio a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Por qué me atrevo a hablar esta palabra, este tema en la iglesia? Porque lamentablemente en los años anteriores a lo que estamos viviendo hoy, no escucho o no he visto en las redes aún una palabra que alguien se haya levantado y dijo: el Espíritu del Señor dice esto. Iglesia, prepárate porque viene una situación fuerte. Al contrario, encontramos un sinfín de cosas que decían: la iglesia va a hacer esto, la iglesia va a hacer otro, y lo otro, y para allá y para acá. Y esos profetas, esos pastores fueron avergonzados por el Señor en este año 2020. ¿Por qué la iglesia no fue advertida sobre esto? Porque aparentemente yo creo que decíamos que teníamos comunión con Él, pero yo creo que no la teníamos. Porque en muchas ocasiones se hacían las cosas porque nos nacía en el corazón hacerlas. Pero ¿cuántas de esas cosas nacieron estando en la presencia de Dios? La iglesia primitiva tenía una comunicación íntima con el Espíritu Santo. Eran dirigidos por Él. Hechos 13, versículo 1 o 2 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y escucha lo que dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, queridos hermanos, ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Dice el Señor, la palabra: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu le dijo: a estos yo les he encargado un ministerio y a partir de hoy van a empezar a llevarlo a cabo. Es importante entonces para la iglesia, hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos oír lo que el Espíritu Santo quiere a la iglesia? Juan 16:13 dice: os guiará a toda la verdad, hablará todo lo que oyere del Padre y nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia? Nos guiará a toda verdad, hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. La única manera en la cual podemos nosotros oír la voz del Espíritu, hermanos, es de la siguiente: Jeremías 23, versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras. ¿Cómo nos vamos a dejar guiar por el Espíritu, iglesia?
No hay de otra, no hay de otra. Es estar en lo secreto con Dios. Es estar en lo secreto con Dios. Cuando Pedro recibió el llamado para que fuera a la casa de Cornelio, dice la palabra que él a la hora sexta, la de la oración, subió a la azotea a orar. Es cuando vio la visión y es cuando el Espíritu Santo le habla, pero en el momento de la oración. Incluso cuando Cornelio también recibió esa visión de que mandara a traer a Pedro para que le hablara, él estaba orando. Cuando Pablo fue apartado del ministerio, estaban trabajando en la obra. Hay una relación inseparable: intimidad, oímos voz del Espíritu Santo. Intimidad, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Intimidad del Espíritu Santo nos da guianza, nos da dirección. Toda persona que está en lo secreto con el Padre tendrá una comunicación directa con el Espíritu Santo. Escuchará su voz y lo guiará a otras personas. En otras palabras, se cumplirá lo que Jesús dijo de el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Primera de Corintios capítulo 2, que es el pasaje que leímos al iniciar, 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿De qué manera se va a mover la iglesia? ¿De qué manera va a actuar la iglesia? Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la dirección, va a dar la pauta por todo lo que viene, por todo lo que vendrá. Es el Espíritu Santo, hermanos. La iglesia o es con el Espíritu Santo, si no, no va a poder ser dirigida por Él. La fe se puede debilitar. La fe del creyente se puede debilitar. La fe de cuántos hermanos se decayó en este tiempo que hemos estado pasando. Yo sé de varios. No estará faltando intimidad por parte de la iglesia con Dios. Hace unas semanas escuchaba, todavía la gente podía venir. Escuchaba decir al hermano Ofelia, hay que retomar la oración. Hay que retomar la oración. Definitivamente, iglesia, vienen tiempos muy difíciles y necesitaremos toda la fuerza y valor que nos da el Espíritu Santo. La obra no se puede detener, la obra tiene que seguir. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la dirección, nos va a dar la guianza para afrontar las cosas que la iglesia tiene que afrontar, pero sin que la iglesia deje de hacer la obra a la cual Dios la llamó. Insisto con lo que dije al principio, yo no quiero meterte miedo a través de esta palabra. Yo lo que quiero es que entendamos que como iglesia o dependemos del Espíritu Santo en estos tiempos o dependemos del Espíritu Santo, no hay de otra. Querido hermano, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Vamos a orar por la palabra en esta hora y yo espero que la palabra haya llegado a tu corazón. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, Padre. Señor, yo creo que
nuestra vida, primero tendríamos que pedirte perdón por no depender mucho de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí con nosotros, dispuesto a guiarnos, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a hablar lo que tú tienes para nosotros, a la forma en que quieres que nosotros hagamos tu obra, Padre. Creo que como iglesia o de manera personal, Señor, no hemos considerado al Espíritu Santo como lo tendríamos que considerar. Creo, Señor, que cada uno de nosotros tiene que depender más de Él. Que esta palabra, Señor, mueva los corazones de mis hermanos. Le den la importancia al Espíritu Santo en sus vidas. Que en verdad, Señor, estemos en comunión contigo, esperando recibir guianza, Señor, fortaleza, mostrándonos la verdad, Padre Santo, incluso lo que habrá de venir. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos. Tú estás pronto al regreso a esta tierra, vienes por tu iglesia, Señor, y vamos a necesitar del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a necesitar esa llenura para poder enfrentar las cosas que vienen, Padre. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, en tus manos pongo a esta iglesia, pongo a cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Espíritu Santo, habla a sus vidas. Ayúdanos a no menospreciarte, Señor, sino a tenerte siempre presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Qué buen mensaje acabamos de escuchar de la palabra de nuestro Señor compartida por nuestro hermano Samuel. Agradecemos a Dios por su vida y creo que siempre una palabra será edificante para nosotros. Así es que toma esa palabra, reténla, dice la palabra que tenemos que retenerla y ser hacedores de ella. Así es que yo te invito para que también la practiquemos, no solamente conozcamos, sino practiquemos. Y gracias a Dios por ese mensaje que nos fue compartido. Bien, vamos a tomar el tiempo ahora, agradecidos con Dios. Siempre estamos para poder compartir también de lo que Él nos ha dado. Y siempre me recuerdo de ese pasaje también que la Escritura dice: de lo recibido de tu mano te damos. Todas las cosas que nosotros hemos recibido nos son dadas por Dios. Aunque bien es cierto, tú has trabajado por ellas, pero la bendición no viene sola porque Dios nos las da. Siempre viene por la bendición de nuestro Dios. Así es que te agradecemos a Dios por esas bendiciones que tú has recibido, que tienes, pero que también Dios nos enseña a compartir como Él comparte con nosotros de todo lo que es suyo. Queremos invitarte para que de manera voluntaria también entremos a este tiempo de compartir de lo que Dios nos ha dado a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Invitarte para que también lo hagamos por depósitos. Sabemos que por estas circunstancias que pasamos hoy a nivel mundial no podemos muchas veces hacerlo físicamente, pero lo podemos hacer a través de una transferencia o un depósito bancario. Y bueno, en la parte de atrás van a aparecer en la pantalla ya ese número de cuenta al cual tú puedes depositar desde transferencia electrónica o si gustas igual en un depósito que gustes hacerlo. Bueno, también de esa manera se puede hacer. Así es que te invitamos para que lo puedas hacer, sean diezmos u ofrendas de manera voluntaria. Lo hacemos primeramente para agradecer a Dios siempre todo lo que nos ha dado, ese reconocimiento, pero también por amor a su nombre y a su palabra, a ese ministerio que Dios nos ha dado por realizar durante este tiempo en esta congregación. Así es que vamos a tomar un tiempo para darle gracias al Señor y agradecemos a Dios también por tu vida. Padre, eres maravilloso. Yo te pido por cada persona, por cada hermano en la fe que está en esta tarde conectado, para que tú les bendigas. Y Dios, conforme a tu palabra, somos prosperados, es una realidad y no podemos dudar de ella, porque tu palabra es fiel y nos enseña a cada uno de nosotros diciendo que tú nos das en sobreabundancia. Así es que agradecemos lo que tú has dado a cada uno, en cada familia, que no falte y que seamos prosperados aún más, Dios, conforme a tu propósito y voluntad. Bendice toda ofrenda, bendice todo diezmo también y a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien,
Gracias a Dios por tus ofrendas. Queremos agradecer a Dios por tu vida también. Y queremos invitarte. Todavía esta semana estamos, ya se nos había dado por parte de la autoridad este 31 de enero poder terminar nuestro, llamemos, espacio para no tener servicios presenciales, pero quisiéramos por favor que sigas conectado o sigas al tanto de lo que se está dando la autoridad. Aún que esta semana que viene no sabemos si tendremos ya el próximo domingo nuestro tiempo presencial también, pero sí queremos que estés conectado, que estés informado a través de las redes sociales de la iglesia, para que tú puedas saber cuándo nos volveremos a reunir o cuándo tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente de manera presencial. Pero por lo pronto, si fuese presencial o no fuese presencial, el próximo domingo, gracias a Dios, durante este mes de enero 28, 29, cumplimos o celebramos 35 años, es el 35 aniversario de esta casa. Así es que queremos también que tú estés contento y por qué no recordar en parte lo que Dios ha estado haciendo durante esos 35 años en este lugar. Así es que te invitamos para la próxima semana, en la próxima reunión tendremos un servicio especial de 35 aniversario, agradeciendo a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder celebrar. De antemano te digo que la idea de nosotros al principio para celebrar 35 años pues era hacer una celebración como antes se hacían, ir a hacer algo especial en un salón, una buena comida, pero sin embargo por estas circunstancias que pasamos no podemos hacerlo. Sin embargo sí podemos hacerlo a través de algunos recuerdos, algún testimonio, alguna experiencia, algún conocimiento de alguien que haya experimentado desde el tiempo cómo se edificó o cómo se inició toda esta obra. Bueno, pues lo estaremos viviendo primeramente Dios la próxima semana y queremos invitarte para que no dejes de conectarte. Si quieres conocernos más, ahí vas a tener mucho más conocimiento de quién es el pastor fundador. Antes de mí, por supuesto, antes del pastor local, pero la próxima semana lo vamos a estar viendo. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana y de verdad, ponte buzo, conéctate la próxima semana. Dios los bendiga.